¿Alguna vez te has sentido mal sin saber exactamente el por qué? ¿Te ha pasado que estás bien, pero de repente algo en tu interior te dice que algo no anda del todo bien? Probablemente este sentimiento ha llegado en diferentes formas. Tal vez lo has experimentado como un vacío inexplicable, una ansiedad constante o un dolor físico que parece no tener razón de ser. ¿Te ha pasado también que ves a alguien llorando y piensas, no es para tanto o está exagerando? ¿Qué pasa cuando esa angustia no se puede medir? Cuando no hay un diagnóstico claro, pero sientes que algo no está en su lugar. Hoy nos vamos a sumergir en el concepto del malestar, ese sufrimiento subjetivo que todos, de una u otra forma, hemos vivido. Analizaremos cómo se manifiesta, cómo la sociedad lo ha entendido y lo ha tratado a lo largo de los siglos, y cómo se ha convertido en un tema tan complejo que es casi imposible abordarlo de manera sencilla. Así que acompáñanos en este viaje para comprender mejor esa sombra que, aunque invisible, todos llevamos dentro. Para empezar, ¿qué es el malestar? El malestar o sufrimiento subjetivo es esa sensación interna de incomodidad, de no estar bien, de estar desconectados o perdidos, aunque por fuera todo parezca en orden. No es algo fácil de definir, porque cada persona lo experimenta de manera única, pero es universal, es decir, que todos lo hemos sentido en algún momento. El malestar puede manifestarse de muchas maneras, puede ser emocional, físico o incluso social. A veces lo identificamos en forma de tristeza, ansiedad o miedo, pero otras veces se nos presenta de manera tan difusa que no sabemos cómo ponerle nombre. En algunos momentos, incluso, el malestar se expresa físicamente: dolores de cabeza, agotamiento, insomnio o tensiones musculares. Lo curioso es que no siempre hay una causa clara para esos malestares, y ahí radica su complejidad. A veces, el malestar tiene una explicación evidente, como una pérdida, un conflicto o una situación de estrés, pero otras veces simplemente aparece de manera inexplicable, como una nube gris que se cierne sobre nosotros sin razón aparente. Es como si nuestro cuerpo y nuestra mente nos enviaran una señal de alerta, un recordatorio de que algo no está en equilibrio. Sin embargo, a pesar de lo molesto que puede ser, el malestar también puede ser una oportunidad para reflexionar y para hacer cambios importantes en nuestra vida. Al hablar de los orígenes y la evolución del concepto de malestar, desde tiempos remotos, la humanidad ha intentado comprender qué es eso. Los antiguos griegos, por ejemplo, pensaban que las enfermedades o lo que se denomina ahora trastornos mentales eran causados por la intervención de los dioses. Si alguien caía en un estado de desesperación o sufrimiento, era posible que pensaran que era un castigo divino. Imagina vivir en una época en la que tus dificultades emocionales se interpretaran como algo que los dioses hacían para enseñarte una lección. Con el paso de los siglos, la visión sobre el malestar fue evolucionando. En la Edad Media, el sufrimiento comenzó a ser asociado con el pecado. La angustia se veía más bien como una prueba de Dios, y las personas que tenían alguna afección mental eran a menudo tachadas, ya sea con la marcación de que era una posesión demoníaca o falta de fe. A lo largo de esta época, los métodos para tratar el malestar incluían desde la oración hasta rituales religiosos o incluso penitencias severas en muchos de los casos. Más adelante, en el siglo XVII, con la llegada de esa moralidad que tanto se impuso en estos siglos posteriores, el malestar pasó a ser visto como un desajuste con las normas sociales. Las emociones negativas como la tristeza, el miedo o la ansiedad comenzaron a ser consideradas señales de debilidad o inmoralidad. En lugar de buscar respuestas emocionales, las personas eran juzgadas por no estar a la altura de algunas expectativas sociales o religiosas. Llegando a este siglo XXI, lo que vemos principalmente es un fenómeno diferente. El malestar se ha medicalizado principalmente. Se hablan de trastornos mentales, de diagnósticos y de tratamientos farmacológicos. Aunque este enfoque ha permitido avances en la comprensión y tratamiento de diversas enfermedades, también ha tenido sus desventajas. El malestar se ha reducido a simples etiquetas diagnósticas y muchas veces se minimiza o se ignora la riqueza subjetiva que tiene cada experiencia de sufrimiento. Se busca eliminar el malestar rápidamente, sin darnos tiempo para procesarlo, entenderlo y transformarlo. En muchos casos, el malestar también es un fenómeno social, y esto lo vemos reflejado en cómo las diferentes culturas lo interpretan y gestionan. En algunas sociedades, por ejemplo, el sufrimiento se ve como algo que debe ser ocultado, controlado o superado. Frases como tienes que ser fuerte o todo pasa por algo nos indica que en muchas culturas o comunidades el malestar es algo que debe ser minimizado, algo que no se debe mostrar o compartir. Por otro lado, hay culturas que interpretan el malestar de manera colectiva. En algunas comunidades el sufrimiento
sufrimiento no es algo individual, sino algo que pertenece a la comunidad. Se comparten rituales, se busca el apoyo social y el malestar se aborda como un proceso que tiene un propósito o un significado más profundo. Esta visión colectiva permite que las personas puedan compartir sus emociones sin ser juzgadas o sentirse aisladas. Además, el malestar está vinculado con nuestra identidad. Muchas veces las personas encuentran en el sufrimiento una oportunidad para crecer, aprender o cambiar. Este proceso de resignificación del malestar es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. El sufrimiento no es solo algo que queremos evitar, sino también algo que, si lo gestionamos de manera adecuada, puede conducirnos a la transformación personal. Lo curioso de esto es que en la mayoría de los casos, en cada país, en cada cultura, en cada ciudad, en cada pueblo, hay maneras diferentes de afrontar eso que se denomina como padecimiento o malestar. Ahora bien, explorando este concepto del malestar desde otras perspectivas y otros campos de estudio, desde la psicología, por ejemplo, el malestar se ve como un desequilibrio emocional o mental. Los enfoques cognitivos tratan de modificar los patrones de pensamiento disfuncionales, mientras que las terapias humanistas buscan una conexión más profunda con la experiencia subjetiva. Desde la antropología vemos cómo las diferentes culturas interpretan y tratan el malestar. En algunas culturas, por ejemplo, el sufrimiento es una experiencia compartida, mientras que en otras es profundamente individualista. El arte y la literatura también han sido históricamente medios para expresar el malestar. Desde las tragedias griegas hasta la literatura contemporánea, los artistas han reflejado cómo las culturas perciben el sufrimiento y ofrecen representaciones simbólicas del malestar. Por otro lado, la neurociencia ha comenzado a investigar cómo el cerebro procesa tanto el dolor físico como el emocional. Las investigaciones muestran que el malestar emocional puede desencadenar respuestas fisiológicas en el cuerpo, como el aumento en la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que contribuye a la comprensión biológica del malestar. Con todo lo que se ha mencionado en este espacio, es importante recolectar algo. El malestar es una experiencia humana tan compleja como individual y subjetiva. No solo es algo que experimentamos de manera personal, sino que también está influenciado por nuestra cultura, sociedad y el momento histórico en que vivimos. Nos define, nos mueve y en muchos casos nos transforma. Quizá la pregunta más importante no sea por qué sufrimos, sino cómo respondemos a ese sufrimiento. A veces el malestar puede ser una invitación para el cambio, la reflexión y el crecimiento. Aunque en muchos momentos deseemos evitarlos, puede ser en esos momentos de dolor donde más aprendemos de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta exploración de este concepto tan amplio. Aunque no se respondió a algo tan amplio que ha sido preguntado a través de la historia de la humanidad, sí pudimos pensar un poco al respecto.